Y como esta es una novela que por el tema abordado necesariamente implicaba mirar hacia el pasado, decidí construir otro personaje que viene también de dos mundos, y ese personaje es una joven monja de 25 años llamada Katharina Alexander, quien además estudió historia en la Universidad de Oxford y que luego viaja a Estados Unidos para especializarse en historia del cristianismo por la Harvard Divinity School, es decir, por la Facultad de Teología en el fondo de la Universidad de Harvard. Tener un personaje como este lo que permite hacer es construir diálogos con alto contenido histórico y enriquecer así entonces el relato con datos curiosos reales, no convirtiendo de esta forma un thriller en una novela histórica, ¿ok? No llegamos a ese nivel, pero sí se le dota de un plus, ¿no es cierto?, de verosimilitud, que los lectores suelen frecuentemente agradecer. Y este personaje tiene otras características que, sin embargo, no las voy a poder mencionar aquí en esta presentación porque, lo contrario, voy a spoilear el desarrollo del conflicto. Y por último, otro de los grandes protagonistas es el psiquiatra Richard Gallagher, que está basado en un médico real que existe y que ejerce de hecho en Estados Unidos, que el señor Gallagher es profesor de psiquiatría en la New York Medical School y también de psicoanálisis en la Facultad de Columbia. Se graduó en clásicos también por la Universidad de Princeton y se formó como residente de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Y en el año 2021, Richard publicó un libro muy interesante titulado Demonic Foes: My 25 Years as a Psychiatrist Investigating Possessions, Diabolic Attacks and the Paranormal, que en español en el fondo podríamos traducir como Enemigos demoníacos, mis 25 años como psiquiatra investigando posesiones, ataques diabólicos y lo paranormal. En esta obra el psiquiatra narra las cosas más extraordinarias que le ha tocado presenciar trabajando junto a exorcistas a lo largo de su carrera profesional. Esta novela la he publicado bajo el seudónimo de Pablo Guzmán Ratzinger porque es el nombre de uno de los personajes del relato, que a su vez es en el fondo el escritor de este libro en la propia ficción. Se trata de un agente del Vaticano, miembro de la Guardia Suiza Pontificia, que es enviado a Chile durante el estallido de violencia a fines del año 2019 para investigar los fenómenos paranormales que ahí se están produciendo. Y el nombre lo escogí haciendo referencia a tres personas que me parecen formidables por distintos motivos. Pablo es el nombre del llamado último apóstol, ¿cierto? Saulo de Tarso, un hombre que cumplió una labor titánica y fundamental en la expansión del cristianismo y que además tiene una biografía muy bonita porque sufre una conversión espiritual muy interesante, y entre todas las, en el fondo, moralejas que deja, se destaca aquella que demuestra que nunca es tarde en la vida para convertirse y seguir los pasos de Cristo. Guzmán, por otro lado, es el apellido de mi fallecida abuela materna, a quien yo quería mucho y a quien, como tantas abuelitas chilenas, era una gran creyente en Dios y ferviente católica. Y por último, Ratzinger es el apellido del también fallecido Papa Emérito, a quien yo reivindico en su calidad de magno intelectual, más allá de las críticas que se le hicieron como pontífice, ¿cierto? Se decía por los medios que le faltaba carisma para atraer a los fieles, que era muy retraído, muy tímido, pero lo que es indiscutible es que Joseph Ratzinger era un genio de la teología y de la filosofía cristiana. La redacción de esta novela fue sumamente veloz, prácticamente redacté sus 200 páginas en un solo fin de semana, y eso porque el background del relato ya lo venía investigando desde hace mucho tiempo, y la razón de eso es porque en el fondo imparto un programa digital educativo, una cátedra virtual sobre demonología y exorcismo, a la luz de las ciencias experimentales, la teología y el derecho. Lo que hace que esta novela también en el fondo sea una especie de materialización de muchas cosas que enseño en ese curso, escondía en el fondo bajo el manto un relato de ficción de suspenso. Entre las principales fuentes consultadas que sirvieron tanto para inspirar la redacción de la novela como también para dotarla de contenido verídico, destacan 4 bibliotecas. Y las llamo bibliotecas porque se trata de 4 autores que han escrito bastantes libros, de los cuales yo he bebido en el fondo para la construcción de la historia. Por un lado, la biblioteca del escritor sacerdote del Opus Dei, doctor en filosofía y letras José Miguel Ibáñez Langlois, cuyos libros siempre me han parecido fascinantes. Algunos te dejan incluso al borde de las lágrimas porque son de una profundidad. El tipo escribe tan bien que es natural que pase una cosa como esa, ¿no? Gran parte de los libros que componen su biblioteca han sido publicados en los últimos años por Ediciones UC en Chile,
entre los que destaco El amor que hizo el sol y las estrellas, La Virgen María, un bosquejo de su vida y por supuesto La Pasión de Cristo. Otra de estas llamadas bibliotecas consiste en los libros del hermano Guy Consomaño, el director del Observatorio Vaticano, cuyas obras se mueven entre la divulgación científica y la filosófica y los problemas actuales de la teología. Hay un ensayo escrito por él que forma parte del libro Explorar el Universo, que lo tengo por aquí. Este libro que es pero una cosa muy, muy bonita, que está editado precisamente por un lado por la Universidad Pontificia de Comillas y también por la misma Espécola Vaticana. Y finalmente no podía faltar dos bibliotecas pertenecientes a dos sacerdotes exorcistas de gran renombre internacional. Uno es el fallecido cura italiano Gabriele Amorth, autor de más de 10 libros, en los que se relatan sus terroríficas batallas contra los demonios, y por otro lado el padre José Antonio Fortea, que sigue vivo, un erudito español, autor entre otras obras de Suma Demoníaca e Historia del Mundo Angélico, que son realmente increíbles, altamente recomendables por el nivel de profundidad teológica que se alcanzan en ella. Y fuera de eso existen múltiples fuentes consultadas, ya sean artículos periodísticos y otros libros, y la gracia que tiene esta novela es que decidí mezclar el género narrativo con algunos tintes de ensayo. Entonces cada vez que se diga un dato o un hecho importante que sea real, ustedes se van a encontrar con un número entre paréntesis al lado del diálogo, ¿cierto? O párrafo correspondiente que remite a un índice de bibliografía que está dispuesto al final del texto. Aquí tengo una copia de la novela, entonces ustedes van leyendo, ponte tú, y aparece un número. Por ejemplo, acá aparece el número 7. Entonces ustedes van al final de la novela y se encuentran con el apartado de notas para la Santa Sede. Entonces ustedes quieren saber de dónde apareció ese dato que aparece ahí escrito. Bueno, ustedes van acá y van a encontrar los enlaces o bien el nombre del libro o paper que se consultó. ¿Ok? Y por último no podía faltar, porque estamos hablando de una novela de suspenso, ¿cierto? De un thriller, ciertas referencias comerciales, tanto en la literatura de masas como en la cinematográfica. De la literatura de masa, el estilo y la rapidez de la prosa, habrá quien lo relacione quizás con Stephen King en el terror, con Dan Brown en el relato conspirativo, aunque me parecería que es un insulto porque yo creo que Dan Brown no escribe para nadie, y ni siquiera para ser comercial. Y con la novela policial contemporánea nacional, quizás con Roberto Ampuero, Díaz Heterovich, no sé, Mario Valdivia, ya bien comercial, ¿no? Y así también con, no sé, Francisco Ortega, un poco con Waldo Parra, en lo que toca el tema de thriller internacional, la chilena, ¿no? Si se quiere llamarlo de alguna forma. Pero esos son para que ustedes tengan alguna cierta referencia. Yo no trato de copiar a nadie. De hecho, leo súper poca ficción. La gran cosa que leo yo son cosas de no ficción, sobre todo de teología, de física, de astronomía. Así que no, en general no gasto tiempo en leer novelas, lo cual es un poco, yo sé que es un poco descarado, ¿no? Estoy publicando una novela, pero no soy asiduo a leer novelas. Y bueno, y finalmente sobre las fuentes cinematográficas que hay, que en el fondo que han abordado temas de demonología y que de alguna manera, bueno, las he visto, en cierta forma quizás inconscientemente me inspiraron, ¿no? Es difícil porque en realidad no hay muy buenas películas, no hay muy buena cinematografía en esta materia. Quizás la que más se rescata es El rito de Anthony Hopkins, ¿cierto? La trilogía del Conjuro, que cuenta algunos casos de las investigaciones de Eddie Lorraine Warren, pero también quizás muy levemente por debajo, ¿eh? La monja me gustó más que la misma trilogía, aunque también mucha gente la consideró nefasta. Bueno, cosas del comercio, cosas de Hollywood, ¿no? Bien, y bueno, no, también hay una serie que yo creo que también es digna de destacar, que lamentablemente la cancelaron, que se llamaba El Exorcista, que se da por la cadena Fox, que también es muy buena, tiene 2 temporadas, muy recomendada. Bueno, y finalmente para Vellum la pueden encontrar, la pueden adquirir en un precio realmente bajo a través de Amazon. Esta es la versión en físico, tapa blanda. También lo van a poder encontrar, si no es en el minuto en el que están viendo esta presentación, en poco tiempo en tapadura. Y por supuesto siempre pueden comprarla, si es que gustan de leer, en formato digital Kindle. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta presentación y espero que les guste este thriller.